Pues vamos a terminar el tema del trabajo haciendo una digresión sobre la revolución industrial. Es importante porque una de las cantinelas que se escucha a menudo, desde los libros de texto en el colegio, yo me acuerdo que es lo que estudié, hasta lo que leemos muchas veces en la prensa especializada, en la prensa popular, y se ha filtrado a través de la literatura, novelas, obras de arte, etcétera. Hay casos paradigmáticos, como las novelas de Charles Dickens, por ejemplo. Es la siguiente, que la revolución industrial supuso un empobrecimiento generalizado para los trabajadores y que solo gracias a la intervención del Estado y al movimiento sindical moderno, los trabajadores empezaron a experimentar un crecimiento en su nivel de vida. He puesto 3 o 4 artículos, que son los artículos revisionistas clave sobre este tema, empezando por el artículo de William Hutt, titulado El sistema de fábrica a principios del siglo XIX, que, como ustedes han podido comprobar en su lectura, demuestra sistemáticamente, con datos empíricos, que es completamente falsa la idea, la visión de que la revolución industrial supuso un empobrecimiento para la clase trabajadora. Todo lo contrario. Todas las estadísticas y los análisis más rigurosos ponen de manifiesto que a lo largo de todos los años de la revolución industrial no dejó de verificarse una mejora continua en el nivel de vida de los trabajadores, una mejora continua en la renta per cápita y también en todos los aspectos cualitativos que acompañan al desarrollo económico. Por tanto, que fue un periodo de continuo desarrollo económico que favoreció sobre todo a los que antes eran menos pudientes. La supuesta degradación física, por tanto, de los trabajadores, es un mito. No hubo tal degradación, sino una mejora muy significativa respecto de la situación previa de la que se partía. La tragedia que todos tenemos en la imagen de los niños trabajando en las fábricas y en las minas en unas condiciones absolutamente deleznables desde el punto de vista humano, desde el punto de vista moral, tampoco corresponde con la realidad, sino que, como se demuestra en el artículo de William Hutt, la realidad fue justo la contraria. Entonces, el problema que se plantea es, ¿por qué motivo se ha mantenido, y además durante un periodo de tiempo tan prolongado, casi un siglo, siglo y medio, por qué motivo se ha mantenido una idea que es contraria a la realidad fáctica de lo que en realidad sucedió? Pues básicamente Hutt, lo que pasa es que él no profundiza en su artículo, concluye que es básicamente por razones políticas, por razones ideológicas. Y para estudiar con más detalle el porqué de estas razones políticas e ideológicas es por lo que hemos incorporado el segundo artículo, el artículo de Hayek, Premio Nobel de Economía, en el año 1974, titulado Historia y Política. Bueno, Hayek parte de constatar este mito. El mito consiste en pensar que la situación de los trabajadores empeoró durante la revolución industrial, cuando la realidad histórica es justo la contraria. No dejó de mejorar, según los datos estadísticos, ninguno de los años del periodo de desarrollo industrial desde el primer tercio del siglo XIX. Solo el hecho de que se pudiera mantener un volumen creciente de población y a un ritmo tan elevado ya fue un éxito extraordinario del incipiente sistema capitalista que surge con la revolución industrial. Entonces se plantea explicar el porqué de ese mito y analiza una serie de causas, concretamente 3. En primer lugar, un efecto de tipo casi psicológico y cultural, y es que conforme se produce un aumento del desarrollo económico y un crecimiento de la riqueza, que además se extiende y se expande en mayor o menor medida entre todos, también se produce pari passu, es decir, en paralelo, un aumento de la conciencia sobre las propias situaciones de pobreza. Es decir, que cada vez que nos enriquecemos más nos choca, más nos duele las situaciones de pobreza que vemos a nuestro alrededor. Sin embargo, como científicos, lo que tenemos que hacer es comparar cada momento histórico con las situaciones anteriores a ese momento histórico, no juzgarlo con nuestra perspectiva actual o nuestra perspectiva moderna, porque siempre con una perspectiva actual o moderna, todo lo que veamos marginalmente que es más pobre que nosotros nos llama, nos choca, de alguna forma sensibiliza mucho nuestra conciencia. Lo que tenemos que hacer es estudiar cuál era la situación
previa de los trabajadores al comienzo de la revolución industrial. Y aquí vemos cómo las circunstancias son radicalmente pavorosas. Porque, queridos alumnos, antes de la revolución industrial, antes del surgimiento del capitalismo moderno, la situación de los trabajadores era realmente horrible. A pesar de la imagen idílica de la etapa previa a la revolución industrial que se nos ha querido vender en los más variados foros, por ejemplo, yo me acuerdo de la famosa serie titulada La Casa de la Pradera. Bueno, La Casa de la Pradera, los que somos ya un poquito mayores, siempre dibujaba una versión idílica de lo que era la vida en el campo. La vida en el campo era una vida maravillosa, así se dibujaba, ¿eh? Una casa preciosa, encima de una columna, con una pradera llena de amapolas y de flores, con una familia feliz. El padre, la madre, todos vestidos con maravillosas, las niñas felices saltando por la pradera con unos trajecitos bordados, todo maravilloso, verde, límpido, cielo azul, sol. Y frente a esa versión idílica de lo que era la vida en el campo, se nos presenta con un rudo contraste, la vida en la fábrica. ¿Y cómo es la vida en la fábrica? Un suburbio de una ciudad inglesa, todo oscuro, todo el día lloviendo, con niebla, humo, las calles sucias, los niños con harapos, David Copperfield. Y entonces, ante eso, la gente reacciona y dice, qué desastre la revolución industrial, qué bien se vivía antes de la revolución industrial. Pues bien, la realidad es justo la contraria. La vida en el campo era durísima. La vida del campo no tenía horas. Tenía que levantarse toda la familia y trabajar y aportar para poder subsistir hasta los niños pequeños en cuanto tenían uso de razón. Tenían que romper con las manos el agua helada de pura noche para ir a tratar de ordeñar y cuidar a las vacas, al ganado, para cultivar, cuidando con una tarea durísima desde el amanecer hasta el anochecer, sin horas, digo, sin días de fiesta. ¿Y todo esto para qué? Para mantener un nivel absolutamente de subsistencia, que a la primera de cambio, a la primera circunstancia, una enfermedad del ganado, una inundación, un acontecimiento meteorológico, etcétera, daba con todo al traste, suponía la diferencia entre la vida y la muerte por inanición. Esa era la vida durísima del campo, que había con carácter previo. Vida durísima. Y la prueba, queridos alumnos, de que esto era así, es que en cuanto se corría la voz, venía, al principio emigraban unos pocos, y entonces empezaban a contratarse en las fábricas, y luego se corría la voz y decían, oye, que tú tienes, que tú has conseguido un trabajo fijo, en el que te pagan con independencia de las circunstancias meteorológicas. ¡Joder, qué suerte, qué chollo! Que además tienes un horario fijo de 12 horas al día, en vez de 18 que trabajo yo. ¡Qué maravilla! Que además te dan medio día de vacaciones, el domingo por la tarde. Oye, esto es un chollazo. ¿Cómo lo has logrado esto? ¿Qué hay que hacer? Y en cuanto se enteran, y por comunicación de viva voz unos a otros, se produce un fenómeno masivo de abandono del campo por parte de todos los trabajadores previamente agrícolas hacia la ciudad y sus suburbios para tratar de conseguir trabajo como trabajadores en las fábricas. Miren, esa es la prueba del ácido, de que espontáneamente, sin ser coaccionados por nadie, masivamente la gente abandonaba el campo para irse a trabajar a las tandes hasta las fábricas, que desde el punto de vista de ellos, y de acuerdo con todos los estudios históricos, mejoraban y muy sensiblemente en su nivel de vida al hacer eso. Lo que pasa es que desde la perspectiva de hoy, y de aquellos con personas refinadas, generalmente además burgueses, con un nivel de vida alto, leer una novela de Charles Dickens a todos nos mueve o nos sensibiliza el corazón. Pero esto no quita un ápice para que la realidad sea la que les estoy indicando. Continua mejora del nivel de vida y además ilustrado con el propio deseo de los trabajadores del campo que se daban cuenta de que salían ganando sensiblemente si se iban a trabajar a las correspondientes fábricas. Porque es que además la revolución industrial supuso otra cosa muy importante. Supuso por primera vez en la historia la redirección de todo el proceso productivo y dirigirlo hacia las clases populares. Hasta la revolución industrial, los pocos artesanos industriales que había se dedicaban nada más a producir productos de lujo para los muy pudientes, para los aristócratas, desde carrozas hasta esos vestidos que hemos visto espectaculares, todos llenos de puñetas y bordados en oro, zapatos con tacones.
Todo esto cambia radicalmente. Con el capitalismo, los empresarios y los burgueses se dan cuenta que tienen que producir bienes y servicios a precios muy bajos y precisamente para los trabajadores. Yo les voy a hacer una pregunta aquí, por favor, pónganse de pie todos los que hoy llevan puesto unos vaqueros. Por ejemplo, usted, venga, todos los que llevan puestos unos vaqueros. A ver, ¿quién lleva unos vaqueros puestos? Pónganse de pie. Fíjense, más de la mitad de la clase. Vaqueros, más de la mitad de la clase. Muchas gracias, pueden sentarse. ¿Saben ustedes cuándo se inventan los vaqueros? Los vaqueros, como prenda de vestir, no se inventaron por un empresario para vestir a los aristócratas y terratenientes, sino que fue una idea genial, una prenda cómoda de algodón, de mucho tute, que además se podía producir masivamente miles y miles de piezas con economías de escala a un precio muy reducido y ponerlo a disposición de los que antes eran millones y millones de harapientos, hasta el punto de que hoy, acabamos de comprobar en la clase, que la mitad de los alumnos seguimos viniendo con unos vaqueros. El vaquero, producto típico de la revolución industrial, la plasmación en el ámbito textil. Y otra explicación que da Hayek, la segunda, que es importante, y es que en gran medida el mito ha llegado hasta hoy no solo por esta visión errónea comparando desde la perspectiva de hoy y no desde la de entonces, si se mejoró o se empeoró el nivel de vida, sino que el mito ha llegado hasta hoy totalmente corrompido como consecuencia de la lucha política, y concretamente de la lucha política que tuvo lugar en la época de la Revolución Industrial. Dos grandes partidos se disputaban el poder en el Reino Unido, el Partido Conservador o Partido Tory, y frente a él el Partido Liberal o Whig. Los liberales era el partido de la burguesía empresarial pujante que estaba protagonizando la revolución industrial capitalista, mientras que el Partido Tory representaba a los viejos intereses terratenientes y aristocráticos. Pues miren, aquí se produce una especie de pacto a la griega. En ese proceso de comienzo de la revolución industrial empieza a surgir también un movimiento de tipo socialista y revolucionario, que tiene como objetivo obstaculizar, paralizar, criticar, denostar el desarrollo del capitalismo. Y aquí se dan de la mano aristócratas y socialistas, porque, queridos alumnos, los aristócratas, los terratenientes, los nobles ingleses, veían aterrorizados cómo su situación de predominio empezaba cada vez a estar más amenazada. Veían cómo les abandonaban sus tierras, sus trabajadores. Los trabajadores que generación tras generación habían vivido una situación de cuasi servilismo, sirviendo a la familia terrateniente generación tras generación, ahora, mira, la verdad es que le tenemos mucho cariño, Lord el que sea, pero yo me voy a trabajar a las afueras de Manchester, porque me pagan más, trabajo menos y tengo más seguridad. Y entonces los terratenientes veían cómo se perdían a sus trabajadores en las fincas. La amenaza era el pujante desarrollo del capitalismo burgués, y entonces desarrollan todo un proyecto sistemático para criticar a ese sistema de fábrica. Son ellos los que en gran medida patrocinan la creación de comisiones en el Parlamento para criticar las incipientes fábricas, para tratar de poner de manifiesto una supuesta corrupción moral y física de los niños trabajando en las minas, que en todo caso, y si es que trabajaban en las minas, en una situación mucho mejor del trabajo al que previamente se veían obligados a efectuar, como les digo, en el campo, en sus propias casas, en una situación de cuasi esclavitud y servilismo respecto de los terratenientes. Todas estas comisiones de ataque al capitalismo, en gran medida, y aunque parezca paradójico, están patrocinadas por el partido Tory o conservador, que de alguna manera se da de la mano, cierra, digamos, una colaboración, siquiera sea temporal, con los revolucionarios socialistas que, por otras razones y con otros objetivos, también querían acabar con el sistema capitalista. Y en tercer lugar, la tercera razón que menciona Hayek para explicar este mito está también toda la labor de Zappa de la supuesta progresía intelectual de izquierdas, que sistemáticamente interpreta los hechos de manera parcial, siempre en contra del sistema económico capitalista. No me voy a extender aquí más. Lo hemos comentado el otro día cuando hablábamos del enorme daño que se ha hecho cuando se pretende sistemáticamente hacer un lavado de cerebro a los trabajadores, envenenándoles
y quitándoles la alegría por el trabajo bien hecho dentro del proceso económico capitalista y queriendo sustituirla por esa especie de resentimiento al sentirse uno alienado o explotado por los propietarios de la empresa en la que uno trabaja.